Dios les bendiga, hermanas. Les saludo en esta hora en el nombre de Jesús. Les habla la hermana Soralba de Gutiérrez y le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Cápsula Femenina, el programa cristiano para la mujer de hoy. Un saludo muy especial a todas las damas que nos escuchan en diferentes lugares del mundo y también aquí en nuestro amada Colombia y por supuesto en nuestro distrito 19. Vamos a compartir un versículo de la palabra, una reflexión, emociones bajo control. Y voy a permitirme leer en el libro de Eclesiastés, capítulo número 10, el verso número 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Bueno, las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Todos tenemos emociones y todos las manejamos de acuerdo a nuestra creencia, a nuestra cultura y de pronto a nuestros traumas, ¿verdad? Si en algún momento una persona fue mordida por un perro o atacada por un perro, lo más seguro es que esa persona va a sentir temores. Su reacción ante un perro pues va a ser de miedo, de susto, va a querer correr. Lo mismo que las personas que han tenido alguna situación, algún momento, de pronto en un barco, en un avión, bueno, las situaciones que maneja uno en la vida. Entonces eso a veces te hacen un historial para que tú reacciones de X forma. Pero realmente la situación no es que sea mala, ni la reacción que tú tienes. Pero vamos a hablar de esas emociones que no son traumáticas, que nosotros podemos controlar. ¿Por qué? Porque hacen daño. De esas emociones, de esas reacciones violentas, de esas reacciones fuertes, de esas reacciones que no son controladas por el Espíritu Santo y que son emociones dañinas, dañan primero tu salud, dañan amistades, depende cómo tú reacciones, dañan amistades, también dañan grupos de trabajo. Hay gente en los trabajos que no se hablan, hay un ambiente pesado porque las emociones, las reacciones, las respuestas ante alguna situación de alguna presión laboral, la reacción es mala y hay gente que ha perdido el trabajo porque en algún momento ha reaccionado de manera indebida y pues el jefe o el que está a cargo pues no le ha gustado y tiene que sacarlo. Y no porque la persona sea así, sino que no controló en ese momento esa emoción. Lo mismo los noviazgos también a veces se dañan por motivos de malas reacciones. Y los matrimonios. Hay matrimonios que se han dañado, que se han deshecho porque las reacciones no fueron controladas. Y alguien dijo algo y el otro reaccionó y la hoguera siguió y hubo hasta maltrato verbal y maltrato físico y se dañó. Y todo esto porque no se controlan las emociones. Fíjate que la Biblia dice que una pequeña locura daña al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña, no dice una locura grande, no dice de pronto, qué sé yo, un mal acto de una semana, no. Una pequeña locura. Y lo compara al perfume que hace el perfumista, que mientras está haciendo el perfume, pues llega una mosca muy pequeña, y cae en el perfume y vaya que lo daña. Todo un trabajo, todo un tiempo, una labor, la daña esa mosca muerta. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a hablar acerca de estas emociones que no controlamos y vamos a mirar a través de la palabra de Dios cómo esto puede dañar hasta, pienso que el propósito que Dios tiene en la vida nuestra, ¿verdad? Cómo tú reaccionas ante las diferentes situaciones. Entonces quiero leer en el primer libro de Samuel, capítulo número 13, primer libro de Samuel, capítulo número 13, el verso número 13. Dice el versículo: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho,
no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué había hecho Saúl que Samuel le dijo: locamente has actuado? Una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué había hecho Saúl? Se había desesperado, se había emocionado, había tomado las riendas de un asunto que no le correspondía, una función que no le tocaba a él, sino que era de Samuel. La reacción de él ante la demora de Samuel no fue esperar, no, porque esa tenía que ser la reacción del esperar, no, sino que en su desespero actuó locamente. Y a raíz de ese actuar locamente dice que pues Dios no confirmó su reino para siempre. Mire esta bendición tan grande, una bendición que Saúl perdió porque no controló sus emociones. Yo pienso que Saúl era un hombre que estaba acostumbrado a lo inmediato, a lo enseguida, a lo ya. Y si no se me dan las cosas, pues yo las busco, yo las digo. O sea, era un hombre que no sabía esperar. Hasta el último minuto, dieron hasta las 11, bueno, hasta las 11. Pero él dijo: no, son las 11 menos 5, no va a llegar, yo lo voy a hacer. No, a veces uno cree que Dios se demora. Y dice: no, es que Dios se está demorando, y actuamos locamente, actuamos a la ligera. Y esto nos cuesta la bendición de Dios, nos cuesta el respaldo de Dios. Y quizás echamos a perder nuestro testimonio, echamos a perder muchas cosas que habíamos logrado hasta el momento. Entonces yo te invito, mi querida hermana, a que esperemos, a que tengamos la paciencia necesaria, ¿verdad? Para que no actuemos a la ligera. Como digo yo, calma, calma. Hay que esperar en la voluntad de Dios y también en los eventos, en las cosas que a veces uno está haciendo una fila en el banco y uno ve que está muy, muy lejos y se desespera y se va y se pierde de pronto de pagar lo que iba a hacer, o simplemente porque no nos gusta esperar. No, yo no voy a esperar, yo me voy. Todos los que están ahí también querían llegar de primero, pero a veces toca esperar. Entonces, Saúl, por no esperar, actuó locamente. Su emoción lo atrapó, lo dominó, se dejó llevar por lo que sentía, de hacerlo él mismo a la ligera, no importando si no le correspondía a él, ¿verdad? Y tengo otra historia también muy bonita que está en el libro de Mateo, perdón, el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 14, el verso número 6. Esta es una historia que habla del cumpleaños de Herodes. Herodes tenía una esposa que se llamaba Herodías. Entonces dice la Biblia que el día que cumplió años Herodes, la hija de Herodías, que se llamaba Salomé, la Biblia no registra el nombre, pero según los estudios se llamaba Salomé, dice que danzó en medio, o sea, en medio de la fiesta que tenían para Herodes, pues Salomé danzó, bailó, y dice que a Herodes le agradó, se emocionó, le gustó, ¿verdad? Su reacción, ¿cuál fue? Que hizo una promesa con juramento. Mira cómo la alegría del rey, que era tan importante en ese tiempo, lo que decía un rey, eso era lo que se hacía. Y las promesas de él se cumplían, él no podía echarlas para atrás. Y entonces dice que en su emoción, cuando vio que Salomé danzó muy bonito, muy elegante, entonces le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar, todo lo que quieras. Imagínense esa palabra cuando esa niña escuchó eso: lo que quieras te voy a dar. Entonces había otra mujer, precisamente la mamá de Salomé, llamada Herodía, que se emocionó más con esa pregunta que la misma Salomé. Se emocionó cuando escuchó y dijo: este es mi momento, porque ella pues odiaba a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decía la verdad a ella, que no le permitía, no le era permitido tener la mujer de su hermano. Entonces Herodías, cuando oyó eso, se emocionó y de la emoción cautivó a la hija y le dijo:
pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y yo vi ahí en esas tres personas, Herodes, Herodías y Salomé, un juego de emociones, ¿verdad? Que hicieron daño a Juan el Bautista, hicieron daño a Salomé, hicieron daño a Herodes y la misma Herodías también se hizo daño porque me imagino que pues era odiada, ¿verdad? En ese tiempo. Salomé pensó que las cosas se solucionaban así, rápido, fácilmente. Y dice la palabra de Dios que Herodes se puso muy triste. ¿Por qué? Porque en su emoción, en su alegría, hizo una promesa, dice, con juramento. Imagínense, con juramento prometió darle lo que ella pidiera. O sea, ya no podía echarse para atrás. Uno no se puede emocionar, ¿sabe? Hay gente que se emociona, se alegra y dice cosas, promete cosas que después vienen a tristeza, ¿cierto? Uno no se puede casar por emoción, uno no se puede ennoviar por emoción, uno no puede hacer cosas por emoción porque la emoción se pasa, la alegría se pasa, la tristeza se pasa. Todo esto, el agrado se pasa y quedan entonces la razón y la razón dice, actuaste mal, dijiste mal. Qué triste, ¿verdad? El fin de esta historia donde Juan fue decapitado simplemente por las emociones no controladas de un rey y de una madre que estaba dispuesta a hacer una venganza contra el hombre que le hablaba en su cara. Entonces vamos a cuidar nuestras emociones, lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos. Qué bueno que tu razón siempre esté primero que tu emoción. ¿Cuántas veces hemos querido reaccionar de cualquier manera? Sí. Y en parte tenemos razón para reaccionar así, pero es que nosotros no somos cualquiera. Nosotros somos hijos del gran rey, ¿verdad? Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos mujeres sabias, somos hombres entendidos, de conocimiento, tenemos la mente de Cristo, así que no podemos reaccionar a la forma cualquiera ni dejarnos dominar por las emociones. Bendito el nombre del Señor. Y tengo otro para terminar, que está en el libro de Esther, capítulo número 1. Esther, capítulo 1, dice la palabra de Dios en el verso número 10. Usted sabe que Esther habla del rey Asuero y la reina Basti, ¿no? Y entonces dice que el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, una emoción, estaba contento. Eh, Mandó a que trajeran a la reina Basti a su presencia para mostrarla a los pueblos. Y dice que la reina Basti no quiso comparecer a la orden, o sea, se negó. Ella tenía razón porque lo que pedía el rey pues era que ella desfilara desnuda ante todos esos pueblos y príncipes, imagínense. Entonces dice, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Estaba molesto. No digo yo, estaba bravo, el rey estaba muy molesto. Y esa molestia, esa rabia, esa ira que tenía el rey, enseguida llamó a los sabios y le dijo, ¿qué voy a hacer con esta reina que se ha negado a venir ante mi presencia y se ha negado a hacer mi orden? Le dijeron ellos, no, tienes que quítala. Hay que quitarla porque pues ella no merece estar ahí en ese puesto. Pero entonces vemos que el rey estaba acostumbrado como rey, ¿no? A que siempre se le dijera que sí, porque esas eran las, digamos así, las cualidades, las ventajas de ser rey, que todo lo que él decía, la gente lo hacía, todo lo que él quería se le traía, todo lo que él pedía se le daba. Imagínense, era un niño consentido. Así que a la hora que Basti le dijo que no, se encendió en ira el rey, se molestó, le molestó en gran manera la actitud de Basti y la quitó como reina. Mire que a veces uno está acostumbrado a que siempre le digan que sí, y Dios no nos puede decir a todo que sí, ni el esposo nos puede decir todo que sí, ni en un trabajo le pueden decir todo que sí, no. No también es una respuesta, pero a veces cuando nos dicen que no, nos airamos, nos molestamos y respondemos
ante ese no, de cualquier manera, no nos importa si pedí un permiso y no me lo dieron, yo voy a dejar este trabajo porque en este trabajo me tienen esclavo, me tienen esclava o el vecino me hizo esto y respondemos de cualquier manera simplemente porque nos dicen que no, que eso fue lo que le pasó al rey Asuero. O sea, vamos a pedirle a Dios porque créanme lo que es la única manera de que uno pueda tener las emociones bajo control. Cuando Dios toma el control de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestra lengua, porque a veces la lengua se desconecta de la mente y usted dice lo que quiere y usted explota y usted ofende y usted lastima, porque el rey mandó a cortar a la reina Bastilla y a veces uno en su rabia, en su ira, ofende, lastima, hiere, corta personas ya, en el sentido no literal, sino que usted hiere a la persona y no le importa porque usted tenía rabia y quién la mandó y por qué me dijo. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo número 2, el verso 1 dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero. Se le pasó la raya porque las emociones pasan, eso no es eterno. Se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra él. Yo estaba leyendo un comentario acerca de este texto que decía que parecía que el rey entendió que se le fue la mano. Y de pronto se puso a pensar, ay, pero si la reina Basti era una buena reina, me cuidaba, me atendía, era elegante, era bonita. Y yo con esa rabia porque estaba bajo el alcohol, bajo el vino, mira cómo reaccioné tan mal, hombre, y dije que ya no iba a estar más, o sea, y se acordó de la sentencia, como eh, arrepintiéndose de lo que había pasado. Pero para el rey ya no había solución. Ya lo que había dicho, eso se iba a cumplir. Qué tristeza, ¿verdad? Para el rey Asuero que ya no podía hacer nada. Nosotros sí, nosotros de pronto en algún momento nos ofuscamos, decimos, lastimamos, herimos, pero tenemos la opción de pedir perdón, de poder decir me equivoqué, me enojé, grité, te lastimé, insulté, te ofendí, te recordé algo que tenías por allá guardado, que no debí recordarlo, porque hay gente que para lastimar, para quitarse, si alguien le dice algo, entonces no se queda callado, sino que responde con otra palabra para ofenderlo. Y entonces ahí se hieren, se lastiman los dos en el trabajo, en la pareja, en la familia, en la iglesia. Se dicen cosas y esto puede dañar la amistad, el buen ambiente de la familia, de la casa, porque hubo palabras donde no se controlaron las emociones, donde algo pasó, la comida estuvo tarde, no estuvo planchado el pantalón, la camisa. Bueno, tantas cosas que pueden pasar a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel del servicio que hacen que los humos, ¿verdad? Como dice uno se altere. ¿Y por qué no hizo esto si le tocaba? Y esta otra. Y uno se altera y quiere uno tomar las riendas por nuestra mano. Y nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos quién gobierna nuestra vida. Nos olvidamos quién es el dueño de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces quiero invitarte, mi querida hermana, a que no dañes las relaciones por una ira, por una rabia, por una emoción que no has controlado, ¿cierto? Y créame lo que la única forma es dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestra situación, de todo lo que vivimos. Gálatas capítulo número 5, el verso número 16. Mira lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque mi carne quiere responder, mi carne también sabe lastimar, sabe hacer cosas, ¿no? Mi carne, o sea, yo digo, no, yo tengo también para defenderme y para ofender al que sea, pero dice, no satisfagáis, o sea, no te dejes dominar, anda en el Espíritu y el Espíritu te dará discernimiento para que sepas responder y para que sepas actuar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, andar en el Espíritu es vivir como al Señor le agrada, es vivir conforme a la palabra. Andar en el Espíritu es dejarme gobernar, es que mi Señor sea Cristo, ¿verdad? Todo lo que le hicieron al Señor, usted nunca vio que las emociones lo dominaran,
todo lo que lo insultaron y todo, y él sabía a qué venía al mundo. Y nosotros debemos mantener nuestras emociones bajo control. Y yo estoy segura que Dios, si lo colocamos en su presencia, pero si tú dejas unas cosas en las manos de Dios y otras en tus manos, pues no va a funcionar. Pero si dejamos todo en las manos de Dios y nos llenamos como ese vaso de agua que de pronto está media, pero que tiene algún sucio, pero lo llenan y rebosa, el sucio sale. Esas cosas que tenemos ahí que hacen daño a nuestra salud física, a nuestras relaciones de pareja, de familia, laborales, en la iglesia. Hermana, qué bueno que pueda salir eso y que Dios nos pueda ayudar y nos pueda bendecir y que de pronto en tus emociones nos salgan palabras corrompidas de la rabia, hermana. Dije lo que no era y ahora una pequeña locura puede dañar al que es estimado como sabio y honorable. Yo quiero invitarte a dejarte guiar, llevar por el Señor, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que tome control de tu vida y también de todas tus emociones. Hermano, y cuando comencemos a hacerlo, luego que las cosas van a cambiar para bien, las relaciones serán mejor, porque tú estarás dispuesta, ¿verdad?, a no dejarte dominar por estas emociones. Así que la invitación es a dejar que Dios las controle, ponerlas bajo la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, querida hermana, y que tengas un excelente día.